vamos a concretar una cosa que yo creo que has estudiado, que es, por ejemplo, cómo se usa la expulsión de los jesuitas, por ejemplo, por parte de un historiador como Ferrer del Río, creo que es, para cuestionar ese 18 o ese reformismo borbónico. ¿Esto cómo funciona? A ver. Bueno, o sea, precisamente Ferrer del Río es de estos historiadores que tú dices, ¿no?, que están muy usados, pero la gente, a alguno le puede sonar porque tiene su historia como más conocida es él tiene una historia de la revolución de los comuneros, ¿no? Pero claro, es como, ¿y quién era Ferrer del Río? ¿Y cuáles eran sus ideas políticas? Pues eso es lo que intenté hacer yo. O sea, de repente dice, oye, este señor, como, ¿cuál era la ideología que tenía en sus libros? Y cómo pensaba y en qué líos políticos estaba metido. No sé, es un poco en uno de mis capítulos de mi tesis, algo que es Ferrer del Río, un poco su ideología y cómo esto se ve en sus 4 volúmenes de la historia de Carlos III, que también es, para que veas cómo son las cosas, que esto me gusta mucho, son detallitos, pero la historia de Carlos III de Ferrer del Río, hay una reedición que se hace en 1988, precisamente con celebrando el bicentenario de Carlos III, ¿no? En 1988. Entonces me hace mucha gracia porque el prólogo está escrito, ay, ahora se me olvidó el nombre, está escrito por un político, por este político del PSOE, ¿cómo se llama? Es el que es padre de uno de Podemos, ¿cómo se llama este hombre? Espinar. Exactamente, Espinar. Carlos III es la historia de la nación española, bla, bla, bla. O sea, claro, me hace gracia porque, claro, en el 88 el PSOE invirtió en eso y ahí se ha quedado, pero no se ha vuelto. Bueno, hay una reedición, pero es un poco cutre del libro de Carlos III. Vale, pero a lo que me preguntabas. Vale, pero entonces, me preguntabas por Ferrer del Río. Entonces, lo interesante es que Ferrer del Río es un poco el primero que populariza un poquito más o hace una interpretación más fuerte, más atrevida de Carlos III como el mejor rey que ha tenido España, el gran rey regenerador, y que en el fondo, que es un poco lo que estudié y recomiendo a todo el mundo que se descargue mi tesis, por favor, lo que él hace es crea una visión de Carlos III que está perfectamente adaptada a la monarquía de Isabel II. O sea, es como casi en el prólogo, es como, tiene una dedicatoria a Francisco de Asís, al esposo de Isabel II con el que se hace tanta coña, que dice, querido rey, aquí tienes un modelo en el que inspirarte y donde puedes aprender pues, cómo tener una monarquía que tenga progreso económico y una sociedad maravillosa, pero al mismo tiempo que conserve las virtudes católicas y el orden social, ¿no? Entonces, claro, ves muy claramente que hay un programa y yo lo que intenté fue eso, leer entre líneas el libro de los 4 volúmenes de Carlos III con un poco con las cosas que opinaba Ferrer del Río en la misma época, con lo que opinaba la gente que era amiga suya de su propio círculo. Entonces, claro, vas viendo cómo en el fondo es una biografía muy adaptada a eso, a la monarquía isabelina y cómo tiene sus cositas, ¿no? Entonces, bueno, habría mucho aquí que hablar. Pero respecto a lo de los jesuitas, entonces, claro, los jesuitas, claro, para los liberales, claro, los jesuitas son, ¿cómo te diría? Son los mercenarios del Papa. O sea, los jesuitas son los soldados de la reacción. Son, vamos, lo peor de lo peor, ya que ellos son los que han colaborado con la Inquisición, han colaborado con mantener analfabeto al pueblo español, ¿no? Una acción súper negativa de lo que son los jesuitas. Eso, colaboran con los regímenes absolutos y tienen una manera de entender la religión que es totalmente sectaria y perversa, ¿no? O sea, claro, Ferrer del Río es un poco el que coge esa interpretación y la aplica al 18 español. Entonces, su visión de la expulsión de los jesuitas, pues es muy positiva para él. Carlos III hizo lo que había que hacer contra una orden que estuvo detrás, ni más ni menos, que del motín de Esquilache. O sea, él, de alguna forma, Ferrer del Río elabora la narrativa con documentos, él va al archivo, ¿no? Y él discute con otros historiadores, pero para no alargarme, ¿no? Él construye la visión, digamos, como más cuidadosa y más, digamos, más trabajada y más desarrollada y más clara y diáfana de esta visión antijesuítica
en que por tanto es favorable a Carlos III. Y yo esto lo estudio en la tesis, sobre todo en un par de artículos que tengo por ahí. Claro, esto produjo una polémica tremenda en la prensa, ¿no? Recordemos, no es una historiografía académica, esto era, y cuando digo en la prensa, en los periódicos de tirada, bueno, en esa época eran más del área de Madrid, ¿no? Pero era como a nivel nacional. Claro, produce la indignación, o sea, es que escribió una carta el propio procurador de los jesuitas diciendo, pero tú, ¿cómo te atreves a dar por buena esta interpretación y nos culpas a nosotros de ser de haber creado, de haber propiciado un motín que quería matar al rey? Y claro, se montó un pitote que hasta hasta acabaron yendo a juicio, o sea, hubo toda una vertiente judicial por querellas y todo, ¿no? Pero en el fondo es eso, esa visión de los jesuitas como unos reaccionarios y de Carlos III como un rey que garantizaba el progreso y que hizo lo correcto al expulsar. No lo había pensado, pero claro, Ferrer del Río, por lo que comentas, prácticamente establece una visión casi canónica. Antonio Ferrer. Perdón, Antonio Ferrer del Río establece una Ferrer. visión casi canónica de Carlos III y de la expulsión de los jesuitas y de Montín Lache. Pero bueno, y esto daría para mucho porque se podría hablar precisamente de cómo yo tengo la hipótesis, porque no lo he contrastado suficiente, de que el PSOE de Felipe González de alguna manera ha hecho suya el relato del despotismo ilustrado y de esta visión de Carlos totalmente, III. ¿no? Totalmente. De hecho, esto daría para una tesis porque es muy importante, de hecho. Y en el 88, toda esa celebración que se hace del bicentenario, pues claro, precisamente tiene un poco el objetivo, nada disimulado, de decir, bueno, de la misma manera que Carlos III fue un gran rey ilustrado que nos dio orden y progreso, nosotros tenemos a Juan Carlos I, que nos está trayendo, que es un rey ilustrado, y también todo tiene que ver mucho con ese Felipe González totalmente en su etapa del cenit, ¿no? Entonces es muy interesante y eso, ¿sabes quién tiene, si te gusta esto? Porque hay el Gregorio Morán, este hombre tan cáustico, en el libro de los mandarines tiene un capítulo dedicado a la conmemoración. Claro, súper antisistema, ¿no? Gregorio Morán allí y todo le parece una mierda, ¿no? Pero igualmente es interesante porque, bueno, precisamente tiene que ver mucho además con con un gobierno del PSOE que está buscando legitimar hasta eso, la entrada en la OTAN, el europeísmo, entonces claro, es buscar como claro, como no pueden hacer como están haciendo los franceses, que es ponerse que es vincularse con la Revolución Francesa, ¿no? Pues claro, ellos tienen que buscar su propio referente histórico. Entonces ahí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Sí, hay mucha tela. No si quieres preguntar sobre eso, pregunta, sí. Porque eso es un tema... Sí. Claro, pero es que es un poco lo que te planteaba al principio, de que no se trata de que haya una leyenda negra que nos hemos creído porque somos tontos, es que hay relatos españoles que tienen sus propias funciones y que claro, hay relatos y tiene que ver eso con la prensa y la política. Sí. Y tiene que ver que tanto a Felipe González le interesa hablar de una España oscura, de una España degenerada, que igual que Carlos III la sacó adelante, pues ahora él la saca adelante y deslegitima todo el pasado en función de eso, y por eso le conviene esa imagen que algunos creen que es neurolegendaria, etcétera. Pero bueno, esto es un tema muy largo. No, pero es muy interesante eso porque de la misma manera que en Aznar, en el 98, se hacen los 400 años de la muerte de Carlos V y del reinado de Felipe II en el 98. No sé si te fijas, muchos libros en el año 98, se publican muchos libros sobre Felipe II en el año 98. Y claro, y si lees los prólogos estos escritos por el ministro de Cultura, hay un poco como, bueno, pues de la misma manera que Felipe II puso España en el mapa, como España va bien, pues, ¿sabes? Estas cosas están ahí oye, y no pasa nada, porque el político va a hacer su discurso de político. El problema es cuando los historiadores se suman a ese juego y tal, ¿no? Y algunos lo disimulan más, otros menos, pero en el fondo los políticos siempre van a hacer eso y... Sí, pero hay otro problema que es cómo la sociedad percibe su identidad y qué efectos tiene esto. Porque si tú tienes una sociedad que está educada en que, por ejemplo, España es una especie de ser metafísico aislado de Europa, abocado al atraso, que necesita una especie de déspota que nos eduque, etcétera, ¿qué consecuencias tiene eso a la hora de configurar la sociedad, configurar su identidad, etcétera? Porque el problema que tenemos de identidad yo creo que viene principalmente de aquí.